Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y hermanos. El Señor les bendiga. Hoy ya es domingo 6 de septiembre y iniciamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con grandes expectativas esta nueva lección. Primer día de la semana y llenos de energía porque sabemos que durante el sábado el Señor estuvo con nosotros y nos regaló momentos para recargar y reforzar nuestra fe. Así que en este momento vamos a empezar con toda la energía que tenemos para estudiar y aprender más de su palabra. Así que bueno, empecemos. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Jesús, la base de nuestro testimonio. El título de la lección para el día de hoy. Como cristianos, todos tenemos una historia personal que contar, una historia sobre cómo Jesús cambió nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? ¿Qué obtenemos al haber aceptado a Cristo en nuestra vida? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, recordemos las preguntas. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? ¿Qué obtenemos al haber aceptado a Cristo? Podemos decir, en términos generales, que antes de conocer a Cristo éramos personas sin un propósito, sin una esperanza, ¿cierto? Ahora que conocemos a Cristo, ese vacío, esa incertidumbre ha sido llenada por la promesa de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. De allí en adelante, muchos en el pasado éramos desobedientes a los padres, tal vez, mentirosos, de pronto estábamos atados a algún vicio, a algún pecado, pero Dios por su gracia y por su amor rompió las cadenas que nos mantenían atados y ahora somos una nueva persona gracias a Cristo Jesús. Amén. ¡Qué cambio tan asombroso! Antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. En pocas palabras, antes de conocer a Cristo, deambulábamos sin rumbo por la vida en una condición perdida. Es posible que hayamos experimentado lo que parecía ser felicidad, pero había una angustia del alma y un propósito incumplido en nuestra vida. Acudir a Cristo y experimentar su amor marcó toda la diferencia. Ahora, en Cristo, estamos verdaderamente vivos. A través de las abundantes riquezas de su gracia y su rica misericordia hacia nosotros, hemos recibido el don de la salvación. Nos ha levantado y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo, la vida ha adquirido un nuevo significado y tiene un nuevo propósito, como declara Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Lee Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué nos dice este texto sobre cuán centrales son las buenas obras para la fe del cristiano? ¿Cómo entendemos esta idea en el contexto de la salvación por fe sin las obras de la ley? Como está en Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, no podemos responder a esta pregunta sin antes leer desde el versículo 8. Dice claramente de dónde es que proviene la justificación del ser humano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto está en concordancia con el texto de Romanos capítulo 3 versículo 28. ¿Quién escribió el libro de Efesios y Romanos? El mismo apóstol Pablo. Él no se contradice en su discurso, solo que hace énfasis en Romanos porque la gente allí pensaba que se podían justificar con sus propias obras. Tenían que aceptar a Jesús como el único fundamento de la fe para que ellos pudieran ser salvos. Pero su discurso en ambos libros es lo mismo. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí está claro que Pablo está hablando de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros no podemos alcanzar la salvación por las obras que nosotros hagamos. El único que tiene méritos delante de Dios es Cristo Jesús, que vivió una vida sin pecado en esta tierra y en todo hizo la voluntad del Padre. Eso también lo tenemos claro. Pero el versículo 10 nos dice cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos de ellas. En este contexto, las obras es una evidencia de que yo he creído, es una evidencia de que yo he aceptado por fe a Cristo Jesús. Y es una fe que obra, es una fe que demuestra, es una fe que está comprometida en la obra del Señor. Por eso el Señor dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios desea que nosotros podamos dar frutos para la vida eterna. Amén. Dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Pero Abraham no solamente creyó. ¿Dónde se manifestó la fe de Abraham? En la obediencia. Cumplió el mandato de Dios. ¿Cómo sabemos que Abraham tenía verdadera fe? Si no es porque evidentemente hizo la voluntad de Dios. La fe y las obras no se contraponen, sino que antes son complementarias en la vida del cristiano. ¿Cuándo las obras son contraproducentes en la vida del cristiano? Cuando el cristiano pretende alcanzar la salvación meramente con las obras. Y cuando la fe es contraproducente también, porque hay que decirlo. Cuando esa fe no me lleva a obrar a mí la voluntad de Dios. Porque la Biblia también dice, los demonios creen y tiemblan ante la presencia del Señor, pero no le obedecen. ¿Sí me hago entender? Así es. Este asunto de la fe y las obras uno lo ve como contradicciones, ¿no? Y antes son complementarias. Y este texto de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10 nos presenta la forma como se complementan. Primero es la gracia de Dios que se muestra en el amor de Dios para con la raza humana enviando a su Hijo. Segundo es la fe que yo tengo en el Hijo de Dios y en mi Salvador. Y esa fe y ese amor que Dios tiene por mí me lleva a mí a obrar su voluntad. Amén. Muy bien, y la pregunta final de la lección. ¿Cómo ha cambiado tu vida gracias a Cristo? Un cambio que podría ayudar a alguien a conocer a Jesús, amor. ¿Qué dice al respecto? Bueno, mi vida ha cambiado de muchas maneras. Yo crecí en un ambiente en el cual se bailaba, se hacía fiesta, incluso parte de la familia que tenemos en Cali, ellos no son adventistas y ellos todavía se reúnen a sus fiestas. Nosotros solíamos hacer eso. No hacíamos el alboroto ni nada de eso, una familia normal. Pero sí crecí con sangre de salsera, ¿sí? Porque justamente en Cali pues le llaman la capital de la salsa. Entonces, cuando yo entro a la iglesia, mi primera lucha fue esa. Mi primera lucha, aunque fue fácil al principio dejarlo porque hice un compromiso con Dios, llegó un momento en que eso me llamó, como que me hirvió la sangre el asunto de la salsa y querer bailar. Porque por todas partes yo me subía a un bus, había música salsa con la que yo había crecido. Me iba a algún centro comercial, había música salsa. Y a donde fuera había la música. Estaba en todas partes. Exacto, estaba en todas partes. Pero creo que el Señor hizo cambios muy bonitos en mi vida. No fueron de un día para otro, pero fueron con disposición. Me dispuse en mi corazón y el Señor me ayudó.
Sí, hubo momentos de dificultad, de debilidad, sí, claro que sí. Hubo un tiempo en que claudiqué en la fe, claro que sí, lo hubo. Pero el Señor fue maravilloso porque Él me recogió y me volvió a traer a su redil. Entonces, una de las claves que quiero compartir con ustedes en esos momentos, que ya se las había compartido hace tiempo, pero la voy a recordar, es que mantuve en mi mente una de las leyes del conquistador: mantener una canción en el corazón. Amén. Entonces, cada que estaba la tentación de la canción por ahí, que yo bailaba tanto en fiestas o lo que fuera, yo empezaba a cantar: fidelidad a Jesús es mi lema en todo camino. Entonces ese corito me ayudó y me acompañó en tantos momentos, porque yo decía, yo conservo una canción en el corazón. Y ese corito, justamente ese, yo lo cantaba en esos momentos. Y créanme que para mí fue muy importante y ha sido parte de mi crecimiento espiritual el hecho de mantener una canción en el corazón. Siempre tener una canción favorita, que es a la que yo siempre recurro para esos momentos de dificultad. Bien sea de tentación, bien sea de tristeza, de preocupación porque de pronto hay dificultades o hay un problema. Y a veces uno se encierra y se enfrasca en el problema, pero estas canciones le ayudan a uno a recordar que hay un Dios que es fiel, que hay un Dios que es grande, que hay un Dios que es poderoso y que lo mejor de todo, me ama. Amén. Me ama con un amor que yo no puedo entender, que yo no puedo medir. Entonces, pues si es así, ¿qué tengo que temer? Nada. Puedo simplemente estar tranquila porque Dios está allí para mí. Entonces, Dios ha cambiado mi vida en muchos aspectos. También le agradezco a Dios porque mi mejor amiga una vez fuimos de compras y me dijo unas palabras tan bonitas. Me dijo: amiga, me siento feliz de ver cuánto te ha cambiado Dios. Para mí esas palabras significaron mucho porque ella me conoce muy bien y llevamos de amigas muchos años. Y ella conoció mi tiempo de dificultad, mi tiempo de debilidad. Y ahora que ella me dijera eso, para mí es: Señor, qué lindo, me has cambiado. Tanto que mi mejor amiga me está diciendo: oye, amiga, has cambiado tanto, qué bonito. Entonces, le doy la honra y la gloria a Dios porque así ha sido, me ha cambiado y me ha transformado, y lo doy gracias a Dios porque Él ha sido muy bueno conmigo. Amén. Gracias, amor, por compartir tu testimonio con nosotros. Estoy seguro que alguna persona que está escuchando le va a llegar a su corazón, va a llegar a su mente y lo más importante, lo va a poner en práctica. Amén. Eso era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Dice la sierva del Señor que cuando el niño Jesús iba creciendo siempre mantenía una canción en su corazón y las personas que lo rodeaban involuntariamente empezaban a cantar el mismo canto de Jesús. Enseguida se formaba un ambiente, una atmósfera celestial. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestros hogares, poner la música que alaba a Dios, porque tenemos una gama de himnos preciosos donde se enseña doctrinas, creencias de nuestra iglesia, donde hay mensajes de esperanza, de amor, de perdón. Y también tenemos himnos bellísimos que pueden alegrar el corazón. Son tan lindos, solamente hay que explorarlos. Así que, bueno, está la tarea para que exploremos los himnos y escojamos ese himno especial que te va a ayudar en momentos de dificultad, que te va a levantar el ánimo y que te va a ayudar a empezar un muy buen día. Así que bueno, hemos llegado al final de nuestra lección. Compártanos cuál es su himno favorito en los comentarios y díganos por qué ese le llena de tanto gozo y de tanta esperanza o tanto apoyo en el Señor Jesucristo. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy, pero recuerden que tenemos un compromiso para el día de mañana. Que Dios les bendiga.